Hola, este es un nuevo video en el que vamos a seguir aprendiendo con Corel. Hoy vamos a ver una herramienta, solo una herramienta, pero que contiene varias, ¿sí? Esta herramienta nos permite multiplicar, girar, reflejar un objeto o un grupo de objetos. Para eso yo armé acá una especie de logo, por decirlo de alguna forma, algo sencillo y que ustedes ya pueden generar con todas las herramientas que aprendieron hasta el momento, ¿sí? Usé formas básicas y un texto, nada más, ¿sí? A este conjunto, en este caso, lo voy a agrupar, ¿bien? Para que vean que puedo trabajar con un objeto, ¿sí? Ya sea con un rectángulo, por ejemplo, o con un grupo de objetos, ¿sí? Voy a hacer acá también ahí para poner como ejemplo. La particularidad de esta herramienta es que nos permite abrir una ventana y poder trabajar al lado de la paleta de colores con una ventana. La herramienta se encuentra en objetos, también recuerden que en X3 dice organizar, ¿sí? Y vamos a ver entonces la herramienta transformaciones, ¿sí? Que tiene distintos, ¿sí? Herramientas dentro del mismo. Vamos a cliquear una de ellas y fíjense que nos aparece al costado derecho de la pantalla, nos aparece la ventana de transformaciones, ¿sí? Fíjense que está en este momento todo en gris. ¿Por qué? Porque no tengo nada seleccionado, entonces no sabe qué es lo que yo quiero transformar. En este caso, primero voy a dejar bueno, lo voy a hacer primero con el rectángulo. Voy a cliquear el rectángulo y fíjense cómo se habilita. El primer punto es la herramienta de posición, ¿sí? Que me permite o mover el objeto donde yo quiero, ¿sí? Por ejemplo, lo puedo mover exactamente a la derecha. Fíjense que acá, en la posición relativa que tienen acá, si yo lo tengo en el centro, el objeto está tomado desde acá. Entonces no se va a mover. Si yo lo muevo a la derecha, fíjense que me habla de X e Y. ¿Recuerdan en el colegio los ejes cartesianos? Esperen que voy a... Esto no lo tienen que hacer, ¿eh? Solamente voy a hacerlo yo a modo de ejemplo. ¿Se acuerdan que teníamos los ejes cartesianos, ¿sí? Para dibujar algo en dos dimensiones, para poder graficarlo, donde la X era la línea horizontal y la Y, ¿sí? Era la línea vertical. Bueno, Corel también se ubica de esa manera. Si se fijan en nuestra regla, ¿sí? En nuestra regla que tenemos acá, tenemos un punto, fíjense, 0, 0 de este lado, ¿sí? Que es el borde inferior izquierdo de la hoja. Así viene predeterminado. Pero si yo quisiera, yo cambiaría ese lugar agarrando de acá de la esquina de la regla, ¿sí? Lo agarro y lo suelto donde quiero y fíjense cómo me va a cambiar el 0, 0. ¿Ven? Ahora me quedó el 0, 0 acá. ¿Sí? Lo importante de esto no es la posición relativa, porque yo les expliqué varias veces que no íbamos a trabajar con posición relativa. Pero sí que ustedes comprendan que cuando yo toco acá y me dice X e Y, cuando habla de X es horizontalmente y cuando habla de Y es verticalmente. Nada más que eso, ¿sí? Voy a borrar para seguir explicando. Entonces, vuelta. Estoy acá, tengo cliqueado y tengo posición. Fíjense, en el X7, en los más modernos, tienen para hacer copias o para aplicar, ¿sí? Si yo aplico en una sola copia,
Fíjense, lo voy a poner al costado, aplico y me va a copiar una vez. Si yo en copias tengo 0, aplico y solamente va a mover el mismo rectángulo. ¿Bien? En cambio, si yo pongo acá 6 copias, por ejemplo, va a aplicar, fíjense, poniendo uno al lado del otro. Esto no pasa en el X3, ¿sí? En el X3 tendría que cliquear 6 veces en copiar, porque tiene 2 botones, uno que dice copiar y otro aplicar, si no me equivoco. Y no puedo poner número de copia. Bueno, ahora aprendí cómo ponerlos para aquel lado juntitos, ¿sí? Con este. Ahora bien, si yo quisiera que tuvieran distancia, yo en vez de 89 que está acá, puedo cambiar esto y ponerle, por ejemplo, 100. Fíjense cómo lo cambié, ¿eh? Lo pinto, ¿bien? Porque si no tendría que agarrar acá, borrar con backspace en el teclado, ¿sí? Y escribir. ¿Bien? Le di más de lo que medía. Recuerden que si yo lo mido acá, bueno, si yo hago ahí, mide 90 milímetros. Y yo le estoy dando entonces 100. ¿Qué va a pasar? Cuando yo aplique, me van a quedar distanciados, ¿sí? Y si yo lo mismo, agarro todos estos, hago para abajo, fíjense, ¿sí? Cliqueo en el botón de abajo y en vez de menos 20,4 le doy menos 30, por ejemplo, es menos ¿por qué? Porque es y hacia abajo, ¿sí? En ese eje cartesiano que hablamos antes. Aplico, ¿sí? Y me queda ya una continuidad. ¿Bien? Esto es una ilusión óptica que se hace, no sé si lo llegan a ver, que cuando te acercas parece que hubiera puntos negros en las esquinas. Bueno, vamos a ir con los que les preparé. Entonces yo, por ejemplo, tengo mi objeto agrupado. Puedo hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer hacia la derecha, le voy a dar un poco más, le voy a dar 110. ¡Ay! 110. ¡Ay! 110 milímetros. ¿Sí? Voy a hacer hacia la derecha, está bien, y voy a hacer 10 copias. Aplico. ¿Bien? Ahora agarro todas estas copias y las voy a posicionar hacia arriba y hacia abajo. Yo generalmente trabajo a la derecha y hacia abajo. Si lo hiciera hacia arriba, lo puedo hacer en positivo, ¿sí? Porque el i hacia arriba es positivo. Pero bueno, si ustedes ya cliquean abajo y ya ven que dice menos, saben que lo tienen que respetar. Entonces acá vamos a poner menos 100. Y voy a aplicar. Obviamente, cuanto más pesada es el grupo, cuanto más denso es el grupo, más le va a costar a la máquina y va a tener que ver mucho con la máquina que tenemos nosotros, ¿sí? Yo voy a intentar hacer un acercamiento, pero yo quiero que vean que de esta forma yo puedo hacer, por ejemplo, etiquetas, ¿sí? Puedo diagramarlas mejor en la hoja para aprovechar bien el espacio. O, por ejemplo, voy a volver para atrás. Por ejemplo, puedo hacer un diseño, todo con lo que venimos aprendiendo, ¿eh? Nada nuevo. Ahí vamos. Y ahora voy a agarrar esto, todo este conjunto, ¿sí? Y este conjunto, que fíjense que si yo lo pongo, está para abajo, lo voy a poner para el costado, 155 le voy a dar 200. Y voy a aplicar. Tengo que posicionarme para que ustedes lo vean. ¿Sí? Y después, todo esto mismo lo llevo para abajo en menos 180 y aplico. Fíjense cómo llego a tener una continuidad que me permite
por ejemplo, estampar un textil. ¿Sí? No sé si lo vamos a usar de esta manera. A ver si los puedo mostrar. Bueno, no lo puedo mostrar en pantalla completa porque se me corta el video. Pero lo importante que ustedes vean que más allá que este ejemplo no es para un textil, pero podrían tener flores, podrían tener corazones, pueden hacer cualquier tipo de liberty, ¿sí? Y que eso nos permite hacer fondos también en figuras y demás. Bien, voy a volver para atrás. Vuelvo a tener solamente el primer objeto. ¿Bien? Y vamos a ir a la segunda herramienta, a girar. Recuerden que habíamos visto que seleccionando un objeto o un grupo de objetos, en la barra de propiedades teníamos la posibilidad de girarlo en porcentaje e incluso poner y cambiar, ¿se acuerdan? A mano el eje de rotación. En este caso nos permite lo mismo, pero además nos permite, voy a ponerlo ahí, poner, por ejemplo, un ángulo de rotación. Voy a poner 30 y hacer las copias que necesite. Por ejemplo, 30 por 12 son 360, así que me tendrían que entrar 12 en un giro completo. Aplico y fíjense que enseguida me saca el giro completo. Esto tienen que hacerlo fijándose que el ángulo de giro sea un número que multiplicado me tiene que dar 360, ¿sí? No pasa con cualquier número. Voy a repetir esta acá para mostrarles qué pasa si yo saco, ¿se acuerdan? El eje de rotación del objeto y hago lo mismo. Fíjense cómo va cambiando. Bien, si yo vuelvo a sacarlo y alejo aún más el ángulo de rotación y aplico. ¿Sí? Recuerden que todo este grupo de objetos, yo puedo volver a achicarlos, ¿sí? Volver a usarlos. Y volver a agruparlos. Pero recuerden que a medida que vayan multiplicándolos, va a pesar cada vez más el archivo. Eso es importante porque se les puede trabar. ¿Bien? Bien, entonces vimos posición, girar. Vamos a ver, escalar y reflejar. ¿Para qué me sirve escalar y reflejar? Voy a dejar de agrupar acá. Me traigo este acá. Escalar y reflejar me sirve para lo mismo que me sirven estos dos iconos que tengo en la barra de propiedades, para reflejar tanto horizontalmente como verticalmente. Me voy a acercar. ¿Sí? Me voy a posicionar al costado para que se vea y voy a poner el reflejo horizontal. ¿Sí? Y voy a aplicar. Fíjense lo que sucedió. Me lo reflejó como si estuviera en un espejo. Lo mismo puedo hacer, voy a agarrar todos, me voy a poner acá abajo y voy a hacer el reflejo vertical. Lo voy a aplicar, ¿sí? Y voy a poder reflejarlo. Fíjense que si yo tengo los dos, fíjense que ahí no están agarrados y acá están los dos, aplico, ¿sí? Y me va a dar para el lado que yo tenga puesto hacia dónde va la copia. ¿Sí? Esta se reflejó acá. La última, que es de tamaño, solamente tiene que ver con el tamaño del objeto, que es lo mismo que tenemos acá. Es decir, que la herramienta transformación tenemos muchos atajos mediante nuestra barra de propiedades.
Pero es muy importante la herramienta de posición, la primera herramienta, porque nos permite hacer continuidades, ¿sí? La vamos a usar bastante nosotros. Y entender también lo de los giros porque me permite generar diseños a partir del giro que son interesantes, ¿sí? La última herramienta, que es la herramienta inclinar, no necesito que la aprendan a utilizar porque no la vamos a utilizar nosotros, pero se las voy a dejar para investigar. Les digo siempre, pueden tocar lo que sea que no les va a pasar nada, no les va a pasar nada a Corel y no les va a pasar nada a ustedes ni van a perder nada, ¿sí? Piensen en que es el momento de practicar. Bueno, con esto me despido y los invito a vernos en el próximo video. Gracias.